Hola, buen domingo para todos. Un gusto estar nuevamente acá acompañándoles con las lecciones de este curso, Cristo en Cuadros. Seguimos y vamos a seguir con José en esta lección que lleva por nombre José, el Hijo amado del Padre. Y como bien lo han comentado los otros maestros, después de esta lección vienen más lecciones de José. No es la única, vienen tres más, aparte de esta que estamos todavía desarrollando. Vamos a tener nuestra lección número 7 y vamos a continuar desde donde anteriormente la dejó el hermano José Luis. Y vamos a continuar con esta lección de José, el Hijo amado del Padre. Los invito a que ore conmigo para comenzar esta lección. Amado Señor, le voy en oración a usted, dándole gracias porque me permite, en primer lugar, hablar de su palabra a través de estas lecciones, a mis hermanos, a los amigos que ven estos videos y los comparten. Sea usted con nosotros en este momento y que sea el Espíritu Santo revelándonos su palabra, su verdad y exhortándonos, edificándonos como lo que corresponde en nuestra vida cristiana. Y le dejo todo en sus manos, Padre, y gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar la lección de hoy, de este domingo, y vamos a comenzar desde el punto que debemos continuar. Génesis 37, estamos en Génesis 37, vamos a partir ahora desde los versículos 18 al 36. Sí, vamos a ver si que esta lección se extiende un poquito más de las 9 clases, ¿eh? Es algo que todavía estamos revisando. Génesis 37, Génesis 37, 18. Génesis 37, capítulo, versículo 18, lo voy a leer para comenzar leyendo todo lo que vamos a desarrollar. Vamos a ir desmenuzando por versículo, pero vamos a partir leyendo todo, del 18. 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Recuerden que estamos leyendo capítulo 37, la historia de José. 19. Y dijeron el uno al otro: He aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle a una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo a esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo
¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con una sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta ahí. Bueno, sin duda el hecho de haber leído todo este pasaje, se nos vienen a la mente muchas similitudes con la vida de Jesús, que al final de eso se trata nuestro curso, nuestras lecciones de Cristo en cuadros. Y lo que podemos ver, que el solo hecho de leer nos viene a la mente cosas que le sucedieron al mismo Cristo y que son iguales. Y eso es lo que vamos a desmenuzar y lo que estamos desmenuzando en estas lecciones. Vamos a partir en esta lección de este domingo en el versículo 18. El versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces, vemos aquí un acto que fue lo mismo que hicieron con Jesús. Como estamos viendo el cuadro, lo que estaban haciendo los hermanos de José contra José, conspirar contra él para matarle, es exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. Si vamos al pasaje la cita que tenemos aquí tengo aquí en el apoyo anotado, Mateo 12, vamos a ir a Mateo 12, correcto, acá esto, Mateo 12, versículo 14, dice, Mateo 12, 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Un solo pasaje, un solo versículo, pero hay muchos más que dejan en evidencia esto mismo. Hubo conspiración previa de los religiosos de la época donde estuvo Jesús, que hubo conspiración para matarle. Es lo mismo que planeaban los hermanos de José contra su propio hermano, lo planearon los fariseos, en este caso como lo estoy diciendo acá, contra Jesús. Así que ya partimos ya con una similitud. Después vamos a ir viendo cosas que son más fuertes y que el mismo Jesús también las padece. Si avanzamos en nuestro pasaje central, que es Génesis 37, el versículo 19, dice, y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y tiremos alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Lo que estamos viendo acá es que los hermanos tenían mucha envidia de José. No creen en nada de lo que José les dijo previamente, esos sus sueños, que fueron revelaciones del mismo Dios acerca de lo que iba a pasar, acerca del futuro. Los hermanos de José no le creen nada, más bien lo aborrecen, y lo aborrecen, le tienen envidia, llegan al punto de desear su muerte.
por la envidia. Y no creen en nada, no creen en las palabras de José, que las palabras de José son palabras que le reveló el mismo Dios en sueños, como dice aquí, y veremos qué será de sus sueños. A ver, si lo matamos. Obviamente pensaban que eh, se dejaría de molestar, quizás, o se dejaría de decirle esos sueños que muy bien lo estudiamos acá, son sueños que, que enaltecían a José, que, que lo dejaban por sobre sus hermanos, pero era la voluntad de Dios. Y ellos no querían creer a eso. Se rehusaban a creer en la verdad al final. Y bueno, vamos a llegar a similitudes también con la vida personal de los pecadores, de la gente del mundo, de nosotros mismos como cristianos. Vamos a llegar a esa similitud. Si vamos a Mateo también, ya que estamos viendo Mateo, vimos que los fariseos planeaban conspirar contra Jesús. Sigamos en Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 38. Dice: recuerden que este fue el desenlace de Cristo. 27, 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y el 44, para cerrar, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todos los que estaban alrededor igualmente conspiraron para matarle. Y el desenlace fue llevarlo a la cruz. O sea, el llevarlo a la cruz para matarle es el fruto que da el odio y la envidia que le tuvieron a todo el ministerio de Cristo. Los fariseos, los sacerdotes, todos los que estuvieron ahí, diciéndole, increpando al Señor. A ver, ¿qué pasa con él ahora? A ver si se baja de la cruz después de todo lo que nos dijo. Porque, en definitiva, no le creyeron al mensaje del Señor Jesucristo, en vida, ahí mismo, enfrente de ellos, que era la verdad, era el mensaje de Dios, era la voluntad de Dios que estaba frente a sus ojos, y no le creyeron, no creyeron el mensaje, lo mismo que los hermanos de José a José, no le creyeron sus sueños, siendo que los sueños expresaban la voluntad de Dios, y todo lo que dijo Cristo en su ministerio era voluntad de Dios también. Él era el Dios mismo, enseñándole a todos. Y no le creyeron, y la envidia dio fruto. El pecado dio fruto de tal manera que le mataron. Entonces, el punto que estamos viendo es como dice el título. Estamos viendo el complot y la traición de los hermanos hacia José. Y lo mismo con Cristo. Lo mismo con Cristo hubo un complot y hubo una conspiración para poder coordinar, llevarlo a la cruz y expresar todo la ira, el odio que le tuvieron estas personas y, y envidia, dije, que le tuvieron estas personas hacia Cristo, al ministerio santo y sin pecado que tuvo el Señor en la tierra hace más de 2000 años. Continuemos.
Por ejemplo, hoy en nuestra vida cotidiana, cuando hablamos de Cristo, eh, expresamos la voluntad de Dios en nuestras palabras, desde nuestra boca, o queremos contar nuestro testimonio, o queremos hablar con otros, o simplemente estamos hablando algo cotidiano del Señor, con vecinos, con familiares quizás, con amigos. eh, y es una percepción que obviamente le hemos conversado muchas veces. Eh, no es algo que la gente quiera escuchar mayoritariamente. Lo que recibimos de vuelta muchas veces son burlas, son gente que no quiere oír, gente que quiere terminar rápido el tema, o gente que quiere ya esquivarnos y salir de esa conversación y hablarnos de otra cosa. Eh, Recibimos de todo, o de frentón una burla, o de frentón esquivar el tema, hablarnos de otra cosa y salir de ese terreno. Porque si seguimos y seguimos y seguimos, muchas veces quizás podríamos levantar la envidia de otros, porque díganme si no, eh, el expresar lo maravilloso que hace la palabra de Dios en nuestras vidas a otros, obviamente les causa, lo que están sintiendo es una especie de envidia, una especie del por qué él es así, que me está contando que está bien y tranquilo en el Señor, y, y qué le pasa. Se explicará al otro que no tiene a Cristo y no lo entiende. Entonces, si eso sigue incrementando, obviamente por eso viene la burla, de que me está hablando, y si eso no existe, si eso no tiene fundamento, no tiene base científica y tantas cosas que nos podrían decir. Pero nosotros sabemos que lo que creemos por fe y es así, es la realidad, es la verdad, y vivimos por ello, y nos debemos sentir orgullosos de tener esta esperanza de que no la tiene mucha gente. Así que yo le animo a todos los hermanos y amigos que nos ven a que tengamos en nuestra boca intencionadamente la palabra de Dios. Porque veamos un pasaje ahora, segunda de Pedro 3. Segunda carta del apóstol Pedro, versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 3 también. 3:3. 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ven? Entonces, van a existir y existen, como lo vemos ahora, bueno, existen muchas apostasías, pero existen muchas personas que se burlan de la palabra de Dios y al final hacen chiste de todo esto, o bien lo pintan de serio, pero en realidad son burladores, no están haciendo nada serio. Y, y juegan con la promesa del Señor de su segunda venida o de cualquier evento por venir, diciendo como que no se ve por ninguna parte nada y no pasa nada y todo sigue tal cual como cuando Dios las creó. Pero nosotros sabemos que un fruto del Espíritu es la paciencia y nosotros y otro en la fe. Entonces nosotros por la fe tenemos paciencia en que Cristo y que el Señor va a cumplir su promesa. Sí o sí. En esta vida o nos vamos a morir con Cristo o vendrá Él por nosotros. Y no hay más. Y no hay más que eso. Y, y confiados en que en el Señor todas las cosas nos van a llevar a bien. En que si desarrollamos el fruto del Espíritu, contra esas cosas, como dice el versículo, no vamos a tener ley que nos juzgue.
Así que lo que yo le puedo dar como consejo es la frase que puse en el apunte. No hay nada más seguro hoy en este planeta que la palabra de Dios. Y eso tengámoslo muy presente. No existe nada más seguro que la palabra de Dios. Todo el resto que digan el- lo que estimen conveniente, porque para nosotros no hay nada más seguro que la palabra de Dios, porque ahí está la promesa, lo que nos sella y a lo que confiamos y en lo que esperamos. Así que no decaer, hermano, en eso, sobre todo en estos tiempos que eh, las iglesias están bastante frías y a través de estos medios que por lo general son bastante impersonales, entonces eh, no queda otra más que uno personalmente motivarse y estar siempre, siempre, siempre atento y alerta, estudiando, escudriñando la palabra de Dios en casa y participando de todas estas cosas que la iglesia está tratando de patrocinar y hacer. Si no puede ver el video el domingo, ojalá lo pudiese ver en la semana. Eh, Nuestros videos de escuela dominical, hay en ocasiones que se ve muy poquito y yo le incentivo, mi hermano, que los comparta, que, que detrás de esto igual hay un trabajo de los que estamos haciéndolo. Pastor también está trabajando con los cursos y, y qué bueno que se puedan seguir haciendo estas cosas y desarrollando. Así que continuemos apoyando estas cosas para que no se enfríe la iglesia y para que esperemos de la mejor forma, con la maleta bien, bien hecha a nuestro Señor. Así que continuamos con Génesis 37. Vimos recién el versículo 20. Ahora vamos a ver el versículo 21 y 22. El versículo 21 y 22 dice: Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, obviamente Rubén pone una cuota de razonamiento aquí, pone una cuota de razonamiento y dice: hey, ¿qué estamos haciendo si es nuestro hermano? Eh, no lo maten, no lo maten, y obviamente la intención de Rubén era devolverlo a su padre, como dice ahí. O sea, muy buenas intenciones tenía Rubén. Entonces pone baños fríos, pone una cuota de razón en todo esto, en lo que estaban haciendo sus hermanos, que era totalmente llevado desde la emocionalidad, desde el enojo, desde la envidia, desde el odio que le tenían a José, lo cual está muy mal, es muy mal, muy mal. Entonces, haciendo el comparativo con Cristo ahora, en el Evangelio vemos lo mismo con Nicodemo, que hace lo mismo por el Señor Jesucristo. Y vamos a revisar eso en Juan. Vamos a revisar eso en Juan, capítulo 7. Juan 7, del 50 al 51. Juan 7, capítulo 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces ahí, al hacer esa pregunta, Nicodemo estaba buscando igual, en cierta manera, salvaguardar a Jesús y obviamente mostrar lo injusto de lo que estaban haciendo en contra de él. Obviamente para librarlo de esa situación y sacarlo de ahí, sacarlo de esa situación difícil, que obviamente se sabía que iba a terminar en la muerte de Jesús. Bueno, pero Jesús vino a hacer lo que Dios le envió a hacer. Dios en la carne hizo, eh, cumplió la ley, la profecía y todo lo que tenía que cumplirse y hacerse. Pero independiente de eso, tenemos una figura de Nicodemo,
similar a Rubén en José, Nicodemo con Cristo, que hace lo mismo con la intención de librarlo de la situación compleja que estaba viviendo de rechazo, de maltrato, de conspiración en contra de ellos. Volvamos al capítulo central, Génesis 37, ahora el versículo 23, dice: Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Entonces aquí ya vemos que cuando llega José ya empieza el maltrato de los hermanos hacia José. Como dice acá, le quitaron su túnica. La túnica que muy bien desarrollaron los maestros anteriores, de qué se trataba eso, de esa distinción que explicó Eleazar, me acuerdo en su primer video también, eh, que era distinguir, diferenciarlo, enaltecerlo, honrarlo. ¿Mm? Se lo quitaron sus hermanos solamente con el objetivo de avergonzarlo. Le quitan su ropa para avergonzarle. Y vemos ahora con el Señor Jesucristo algo similar. Para que veamos, vamos a ir viendo que José es un cuadro muy, uno de los mejores cuadros de Cristo en la Biblia. Por eso vamos a tener tantas lecciones con él. Entonces, estamos viendo el Hijo amado del Padre, estamos en eso. Mateo 27, estuvimos leyendo hace poco ese pasaje en esta clase. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Si se fijan, bueno, aquí empieza todo el maltrato hacia Jesús. A Jesús también le quitaron su ropa para avergonzarlo, igual que a José, sus hermanos a José. Veamos Juan también, Juan 19. Juan 19:23. 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, en la cual era 5 costuras, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces vemos que Jesús fue desnudado antes y después. Entonces hubo humillación, hubo una intención de avergonzar a Jesús en todo momento, sobre todo con el tema de la desnudez. Así que lo que buscaban los hermanos de José al quitarle su túnica era avergonzarlo. Así que, por ejemplo, con Cristo no fue suficiente solo matarlo en la cruz, sino desnudarlo. Después el mismo pasaje que continuaba en Mateo habla de cuando le pusieron la corona de espinas y una serie de cosas después que padeció cuando fue ante Pilato y todo lo que conocemos. O sea, no fue suficiente solo matarlo, sino fue hacerlo pasar muy, pero muy mal. Entonces, ¿qué nos muestra todo eso? Lo que sufrió Jesús y lo que está pasando con José acá en el capítulo 37 de Génesis. ¿Qué nos dice del corazón del hombre, del hombre pecador? Que mostrará que cuando se requiera mostrar odio o envidia, el pecador está 100% disponible. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, humillar, envidiar o odiar a otros es algo que está pero
en la punta de la lengua o a flor de piel, como queramos llamarlo. Está ahí, pero atento, 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 atento a florecer. Porque no hay nada que frene eso. Y cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón y que no entienda bien el Evangelio, eh, va a estar dispuesto a llegar a todas estas consecuencias en su actuar. Y para los creyentes, tengamos esto en mente, si no fuera por Dios y por lo que nosotros sabemos que padeció Cristo y que estoy contando ahora, tal vez haríamos lo mismo, en el momento extremo que realmente nos hagamos vulnerables a un ataque o, o sintamos envidia por otra persona. Si no tenemos a Cristo, repito, va a florecer la carne, como decimos nosotros, y va a florecer esta demostración de envidia y odio, como tal cual como los hermanos de José con José y de, bueno, de los romanos, de los judíos, en ese tiempo con los fariseos, con Jesús. Va a parecer lo mismo. Tanto así como para ilustrar, me llamó mucho la atención que, bueno, en las detenciones ciudadanas que uno ve en la tele, en la televisión, que la gente deteniendo a un delincuente que acaba de hacer robar algo, fue detectado, fue visto ahí con las manos en la masa y lo tomó no la policía, sino la gente del vecindario, de la comunidad, y lo toman y lo linchan, lo amarran, lo golpean y hacen justicia por sus propias manos, como dice la frase clásica. Esta semana yo vi la noticia que sucedió que pasó tanto la mano que terminó muriendo el delincuente. Eh, Independiente de eso, vemos que, claro, cuando tenemos que echarle mano a hacer justicia, sale y aflora todo lo que es en contra de la voluntad de Dios, todo lo que es contra el fruto del Espíritu, y se nos aflora eso. Uno siempre trata de ponerse en esas situaciones que son más bien complejas de entender, de procesar qué haría uno en ese momento, pero sin embargo, ese es el corazón del humano. Y me llamó la atención una reflexión que hizo una persona que estuvo participando de lejos, ¿sí? No fue activo de ahí, pero porque trató de detener la situación y en su declaración decía que estuvo mal lo que hizo la gente, porque era menos valioso lo que esa persona quería robar que su propia vida. Que quiere decir que igual en el corazón del hombre sabemos que Dios escribió su ley moral y algo hay. Aquí qué punto que quiero llegar es que las personas, el único freno que tiene para no llegar a esos niveles es Dios y su obra. Si bien, se comprende que delinquir, robar, es malísimo, sin embargo, no se puede pagar con un acto peor porque ese acto peor es indefendible. Lo mismo en cualquier situación. La envidia, el odio no nos lleva a ninguna parte y lo más probable es que no tengamos defensa alguna si incurrimos en esas cosas. Por eso es importante estar siempre, siempre, siempre cerca de la palabra del Señor y, como dice el pasaje, el fruto del Espíritu, la paciencia, la bondad, la benignidad, la paz, son cosas que no van a tener juicio, son cosas que podemos hacer de manera infinita. Y oremos por este mundo, que al final lo que les estoy contando demuestra que el mundo está cada vez más malo, está cada vez peor, que no se nos viene nada, no se nos viene nada bueno en realidad. Entonces tenemos que orar para que el Señor venga por su iglesia, para que el Señor nos tenga misericordia y estemos aquí en este mundo eh, sobrellevando todo esto.
Y obviamente nosotros haciendo la pega, ojalá de estar hablando con nuestro testimonio o, o de otros mecanismos, hablar del Señor Jesucristo a todo el mundo que lo necesite. Que necesite la gracia, nosotros darla. Y para eso está la iglesia. Entonces, mi hermano, luego de esta reflexión, el punto es que esta acción que tienen los hermanos de José con José, eh, de humillarlo, la tiene el hombre pecador ahí, instantáneamente la puede ocupar, va a ser su mecanismo siempre de defensa ante una situación que él sienta en contra de él, de la persona, porque es propia del humano. Entonces lo que hacen los hermanos de José no es nada tan del otro mundo, ¿sí? Es una actitud humana, que hubiese tenido solo freno si se hubiese creído a la voluntad de Dios. O sea, si ellos hubiesen creído a los sueños de José, otra situación hubiese sido. Si hubiesen creído a la verdad, otra cosa hubiese pasado. Pero no le creyeron nada. No le creyeron nada y el pecado sobreabunda en esas situaciones, cuando no hay verdad en ellos. Entonces en el versículo 24, digamos Génesis 37, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces, ¿qué pasó en el versículo? Lo que dice ahí es José lanzado a una cisterna, la cisterna sin agua, que es algo que ya voy a desarrollar más en el próximo video, pero quiero dejar solo este enunciado aquí para ir cerrando. La cisterna sin agua es un cuadro del Seol en hebreo y el Hades en griego. Estas dos cosas que las vamos a explicar mejor en el próximo video. Zacarías habla de este lugar, de la cisterna sin agua, ¿no? De eso, como profecía, y habla de este lugar en el contexto de la segunda, del contexto de la venida de Cristo, para establecer su reino en la tierra. Cito un pasaje en Zacarías que lo vamos a leer ahora, Zacarías 9, Zacarías 9, 9, 9. Zacarías, aquí lo encontré ya, Zacarías 9, lo vamos a listo, 9, 9. En estos pasajes, Zacarías 9, versículo 9 al 11, son versículos donde leemos, en esos pocos versículos, una profecía donde habla de las dos venidas del Señor Jesucristo, del milenio y también de la resurrección de entre los muertos de Cristo, y habla de cuando Cristo lleva a los santos al seno de Abraham. Y ellos serían los que están en esta cisterna sin agua, como cuadro, como ver. Pero todo ese detalle de estos pasajes de Zacarías lo vamos a desmenuzar el próximo domingo. Así que yo le invito a que usted lea en la semana este pasaje y lo medite y vea y trate de hacer la comparación, porque estamos estudiando el cuadro de Cristo, así que ahí un poco como tarea, compare lo que está viendo aquí con la vida del Señor Jesucristo y vea que la profecía se cumple totalmente. Faltan todavía una más, que es la segunda venida del Señor, pero con la primera venida sí se ve que se cumple la profecía. Pero trate de buscarla. Yo el próximo domingo voy a desarrollar mucho mejor esta parte que tengo acá. Entonces, Zacarías 9, 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay
agua. Entonces Zacarías habla de la cisterna. José fue lanzado a una cisterna y el Señor Jesucristo habrá estado en la cisterna, igual que José, que es un cuadro de Cristo. Entonces ese es el tema en adelanto un poco que vamos a seguir el próximo domingo ya, en la siguiente lección. Así que por este domingo lo vamos a dejar hasta aquí. Así que muy contento de volver a estar acá con ustedes, acompañándoles. Espero haber sido claro. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta lección. Y le invito a que siga estudiando en la semana y que en lo posible le dedique tiempo a Dios en su semana. Así que yo me despido en esta oportunidad. Les deseo que tengan una muy buena semana, que tengan un muy buen día domingo también y que Dios nos acompañe en esta nueva semana que comienza. Así que les dejo un abrazo y vamos a orar. Vamos a orar antes de terminar este video. Gracias, Señor, le doy por esta oportunidad que me da de enseñar su palabra aquí en estas lecciones virtuales. Eh, Le pido por mis hermanos, por los amigos que están viendo este video. Sea usted con ellos, sea usted bendiciéndoles, sea usted, Señor, ayudándoles, protegiéndolos con toda esta situación. Eh, Se ha vuelto a estar en cuarentena total en la zona de Santiago, la región metropolitana. Son situaciones complejas, Señor, para el trabajo, para hacer una vida cotidiana, normal, como la teníamos, pero usted, guíenos, Señor, denos sabiduría, denos entendimiento para sobrellevar todo esto que nos aqueja, Señor. Esperamos su venida, Padre, y gracias por todo lo que usted nos da, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que eso, hermanos, muchas gracias. Nuevamente un abrazo y que tengan muy buena semana. Chao.